La, la grabación de esta charla va a ser completa. Es decir, cuando termine yo mi parte y entre Darío con su parte, yo dejo, ¿sí? la clase grabándose para que así ustedes reciben una sola, ¿cómo es? Un solo video, porque si no van a recibir dos y se particiona y a mí me hace mucho lío porque ya después no sé quién de quién, ¿sí? Entonces, por eso lo dejo a Darío con la grabación, si bien él puede seguir dando la clase y charlar y mostrar, hacemos una sola más fácil. ¿Sí? Bien. Pero miren los videos, porque yo tengo en mi canal de YouTube cuánta gente lo ve. Resulta que no tiene mucha mirada. Suena muy muchón, pero es así, no tiene mucha. Así que véanlo y el de hoy les va a encantar porque les va a servir para conocer el sistema y hacerle muchas preguntas a Darío. Bueno, em, ¿qué vamos a ver hoy? El final de la historia con un poquito de gestión tributaria desde una mirada genérica de lo que es la gestión de ingresos, ¿sí? Después la parte particular de ustedes la van a ver con Darío. La relación contribuyente-rentas, que ustedes, para el contribuyente, es una relación bastante extraña, pero resulta que cuanto mejor dato y trabajo de ustedes tiene el contribuyente y cuanto más información, más cercano es a rentas. Y pues se siente bien atendido, se siente tranquilo, entonces da ganas de seguir pagando, porque cuesta, es duro, pero bueno. Elementos básicos de una gestión y de la contabilidad tributaria, que ya algo habíamos visto, y por supuesto la importancia que tiene la salida de información y la rendición de cuentas, que en realidad el objetivo de casi todo el curso fue que ustedes puedan ver luego cómo a través del sistema puedan también seguir rindiendo cuentas, pero ya con una contabilidad de acumulación, con una contabilidad que va a hablar de las cuestiones tributarias de una manera mucho más fuerte y con mucha más fidelidad en la información y la transparencia, que en realidad lo que importa es eso, ¿no? Poder ser transparente, rendir cuentas y animar al contribuyente a que participe, porque de esa manera esta relación de participación ciudadana, participación de las distintas comunidades con el sector público, anima al tercero a sumarse mucho más que cuando no participa, aunque parezca mentira, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a charlar es esto, ¿no? De una gestión tributaria, de algo que comienza finalmente, en realidad comienza pensando en que estamos cambiando el modelo. Hoy tenemos registros en una sola línea, registros que tienen que ver básicamente con cuentas corrientes y que pretendemos que ellas se puedan trabajar y ver desde una mirada diferente a través de reconocer el hecho imponible. Claramente, nuestro primer espacio y nuestro primer documento que nos fortalece es el código tributario, y a partir de ese código tributario, las direcciones, ambas que tienen que ver con lo que es la dirección de rentas o la dirección de inteligencia, que es nunca me puedo acordar el nombre de memoria, pero sé que es la que tiene la parte fiscalizadora y de inspección y de control, básicamente. Entonces, de inteligencia tributaria, creo que se llama. Cosa, Darío, después vos me corregís si das bien el nombre. Inteligencia fiscal. Fiscal. Fiscal, ahí está, Sí. nunca me acuerdo de eso, por eso, inteligencia fiscal. Que ambas son importantes porque la una tiene que ver y se relaciona de forma muy presente con la otra. Entonces, a través de lo que nuestro código tributario informa, entre otras cosas, sobre el concepto del hecho imponible, que para la contabilidad tributaria es fundamental porque es lo que nos va a dar la base de cuando reconocemos el momento en que realmente este hecho imponible a través del tipo de impositivo del que se trate nos permita realizar el devengamiento
de una manera certera de dicho tributo. Entonces, lo primero que vamos a tener es, a partir de ello, su emisión. Su emisión podrá ser de dos tipos, de dos formas diferentes, porque tenemos distintas maneras de entrada de ingresos. Entonces tenemos que revisar por cada uno de ellos, primero qué dice el código, segundo cuáles son las resoluciones que fueron acompañando al desarrollo y a la vida de cada uno de los tributos, e incluso a los distintos desempeños que realiza el contribuyente y que deben ser tomados en cuenta en función de su hacer. Por ejemplo, cuando tenemos la lista de la tipología de los impuestos, como el inmobiliario, como el de patentes, que son más fáciles de identificar porque tenemos Automotor. el automotor. Muy bien, gracias. El impuesto automotor, el inmobiliario, el de embarcaciones, todos ellos son más sencillos relativamente, pero son como más viables para poder interpretar la realización de un documento de devengamiento, pues conocemos, primero que nada, quién, en base a un cálculo, en base a la resolución y en base a lo que dice el código, son ustedes mismos los que fijan los valores en función a el tipo de embarcación, la fecha ¿cómo se llama? De cuándo se compró el automotor, para poder fijar ese impuesto, las fechas y las medidas y los lugares donde se encuentran las viviendas, para poder dar una identificación al valor inmobiliario, y la tasa y la forma en que se calcula el inmobiliario y el valor fiscal que tiene en función de todos los datos que ustedes han trabajado para poder fijar ese monto. Como eso es determinado por rentas, permite la elaboración, seguramente en este esquema genérico que están viendo, de la realización de un documento de devengamiento de los recursos, que nos puede identificar cuáles son las cuentas por cobrar del contribuyente, que tiene la obligación de pagar, y los datos de qué es lo que realmente está dándole fuerza a ese gravamen. Si es un automotor, si es un inmobiliario, si es una embarcación, por ejemplo. Ahora, está el otro tipo de impuestos que no son tan identificables, sencillamente identificables como estos, porque no los determina rentas, sino que los determina el tercero involucrado en este caso, que es o el contribuyente, o, como hablábamos ayer con un compañero de ustedes, un hecho de referencia impositiva, en realidad un hecho no impositivo, pero que requiere de determinado uso, que es el sello. El que generalmente el impuesto a los sellos, que es muy particular por lo que vi ayer de tratamiento, sobre que tal vez haya existido la necesidad de haber realizado un timbrado o un sello, pero que como no está dentro de la escritura que se firma, por ejemplo, en una casa, no hay posibilidades de cobrarlo. Me refiero a que muchos omiten, para no pagar el impuesto al sello por el boleto y el impuesto al sello por la escritura, el hecho de ponerlo, eso es lo que comentaba un compañero de ustedes ayer, y entonces eso hace que directamente el impuesto al sello vaya por la escritura. De todas maneras, es muy complejo poder identificar cuántas personas van a escriturar en el año. Por tanto, es una de las tipologías de impuestos que ni siquiera tienen un dato como para poder realizar un documento de devengamiento, y por eso, en esta gestión que ustedes están viendo, se piensa no solo en el documento de devengamiento para hacer el devengado del impuesto, sino también
se piensa en el devengado y el percibido en forma simultánea, pero que eso no hace que no debamos presentar los asientos de devengado y de percibido a través de una matriz de relación, aunque se hagan en forma simultánea, ambos se tienen que realizar y probablemente en el sistema o veamos los dos o veamos uno solo como un resumen, pero el mismo sistema por ahí podría y debería guardar ambos asientos y mostrar uno solo. ¿Por qué esto? Porque no es sencillo identificar, primero, en el caso de las escrituras, cuántas escrituras van a realizarse en el año. Eso es, puedo ni siquiera adivinarlo, ¿sí? Ni siquiera tener un dato fehaciente de nada, porque tal vez no se venda nada o se escriture nada, o tal vez se venda mucho y se escriture mucho y no tenemos esa forma de saberlo. Y después, pero sí sabemos que por montos y hay un porcentaje y que en función de ese porcentaje es el impuesto que se tiene que pagar. También las multas por pago fuera de término a partir de la fecha de escrituración. Pero solo a partir de la escritura podemos pensar que a partir del primer día fuera de término se comienza a devengar el valor de la multa que el contribuyente debería pagar y hasta podríamos como ponérselo en su base cuando él se mira como contribuyente, va a decirle, ojo que ya pasaron 5 días que firmaste la escritura, no pagaste el impuesto correspondiente y eso te genera una multa. Entonces, y a ir diciéndole cómo va bajando, ¿no? Los importes de cómo va subiendo la multa a medida que no paga. Como para animarlo, ¿no? Para ese hecho de pagar porque se hace cada vez más caro. Después el otro tipo de impuestos que es más complejo todavía es el de ingresos brutos y mucho más complejo el de convenio multilateral. Entonces, estos también ocurre que deberíamos reconocerlos en el momento de su devengamiento y percibido simultáneo. ¿Por qué? Porque tenés primero la declaración jurada mensual que realiza contribuyente de ingresos brutos, donde primero tenés anticipos del banco, que por ahí no terminó el periodo mensual y el banco por determinadas cuestiones hizo retenciones o que juegan como anticipos o retenciones que cuando ellos, cuando el contribuyente tiene una relación con algún agente de retención, como puede ser el mismo Estado, o pueden ser empresas que le retienen ingresos brutos, sí o sí eso le va a fungir como un anticipo, seguramente lo va a descontar, porque además necesita y tiene que mostrar la boleta, y después tenemos el otro inconveniente, que no es un inconveniente, pero sí es complejo, que es cuando los monotributistas pagan ingresos brutos o convenio multilateral. Todo eso se va ajustando mes a mes y después tenemos las rectificativas, después tenemos los ajustes o aparecen devoluciones que de fondos, notas de crédito que hace que el valor cambie, y todo ese conjunto de cosas nos impiden poder mostrar en forma fidedigna, que es lo que correspondería, el valor real del devengamiento de ingresos, porque no podemos decir que alguien nos debe si no identificamos. ¿Tenemos la persona? Sí, hasta ahí vamos bien, pero ¿es realmente una cuenta por cobrar lo que me declara el contribuyente en el momento de hacer la declaración jurada mensual? ¿Es esa? ¿O es esa más o menos todos los ajustes? ¿O el hecho imponible se generó en un momento y el reconocimiento real del contribuyente sobre lo que tiene que por pagar de la declaración jurada es una fecha diferente? Y además, por cada uno de los meses se va ajustando y además a fin de año hay que hacer, digamos, como el resumen mensual de esto. Entonces,
el valor de la cuenta a cobrar es un valor movedizo, ¿sí? Es como una arena movediza, ¿no? De pronto son 1000, después son 800, después son 2000, y está fluctuando en el año. Y entonces cuando suceden esas cosas, lo mejor es reconocer el momento del ingreso cuando en realidad se percibe, o sea, hacer un reconocimiento del devengado y percibido simultáneo. Justamente es un impuesto complejo y tiene muchas entradas. Entonces, ahí cuando es autodeterminable por el propio contribuyente, bueno, incluso en rentas mismas, cuando hace la fiscalización y trabaja con inteligencia fiscal, en la Dirección de Inteligencia Fiscal, se descubre que tal vez ni siquiera lo declarado en la declaración jurada anual es el monto que realmente estaba adeudando el contribuyente, ¿no? Puede llegar a descubrir eso como errores al revés. Entonces aparecen las multas, aparecen otras, los intereses punitorios, intereses resarcitorios, gente que olvida de presentar la declaración jurada y por ahí tal vez la omisión de la presentación jurada, como tiene un monto que va subiendo a medida de que pasa el tiempo, y bueno, tal vez ese sí se podría de alguna manera registrar como devengado, pero no sabría cómo llamarlo, pues sería multa por olvido de presentación de declaración jurada, pero en realidad sería por omisión. Eso pasa en el convenio multilateral y, sería, por ahí había que pensar si de todos los contribuyentes que tienen que presentar, alguno debe o no. O sea, debe la presentación y si eso impone una multa, porque a veces no la presentan porque no tuvieron movimiento, pero igual tienen que decir que no tuvieron movimiento. Eso pasa mucho en el convenio y si el contribuyente se olvida, termina en una instancia casi de nivel de administrativo y tiene que ir, se entera por el domicilio electrónico, pero si no lo ve tampoco se entera. Entonces, se entera cuando empieza a tener el descuento en el banco por no haber presentado. Y eso también habría que ver hasta qué punto si se considera o no el devengado de ingreso. ¿Por qué hablamos de esto? Porque resulta que el reconocimiento del momento del devengado es solo si tengo un valor fiable que representa fielmente el monto que me debe el contribuyente y ha abordado y ha sido, digamos, revisado, tildado y chequeado que ese monto no va a cambiar. Y porque tiene que ser cierto y liquidable. Entonces, con una escritura en la mano, uno sabe el valor del impuesto al sello que tiene que pagar el contribuyente. Con una patente y el año el año de origen del automotor, también sé el valor que le corresponde del impuesto. Conociendo el predio, el tipo de predio y el tipo de inmueble del que es dueño el contribuyente, también tengo los valores que se establecen en cada uno. Por tanto, podríamos, digamos, concluir que tanto que toda vez que el impuesto sea determinado por Córdoba, Rentas Córdoba, podríamos validar el devengamiento de esos recursos con fiabilidad, con fiabilidad, o sea, con un valor que es la representación fiel de aquellos valores que nos deben los contribuyentes. Y que si esto no puede reconocerse de esa forma, deberíamos devengar el recurso en el momento en que el impuesto se percibe. ¿Para qué? Para mostrar que estamos reconociendo
el hecho imponible en el momento que ocurre, en los casos que los impuestos son determinados por Rentas Córdoba y que en el caso estamos reconociendo que buscamos fiabilidad en los datos y por eso trabajamos con un devengado y percibido simultáneo en el momento en que se captura el dato de, por ejemplo, impuesto a los sellos o el impuesto a los ingresos brutos, tomando las declaraciones juradas como un documento válido, entendiendo que su, su falsedad tiene un espacio diferente al reconocimiento de un ingreso, que además su falsedad determinaría otro devengamiento que es el de la multa o otras cuestiones que se cobran al contribuyente cuando no ha sido fehaciente su información y que ese dato me lo da inteligencia fiscal. Pero también los errores u omisiones que no son tomadas como algo, digamos, que se equivoca, o sea, por errores, algunas veces por errores, la omisión de una presentación de la declaración jurada porque no tiene movimiento y se olvidó, pero que genera una multa, en ese caso, solo en el caso que pudiera reconocer en forma fiable al contribuyente y el monto fuera cierto y no habría otro, solo ahí reconocería el devengado. Y el devengado y percibido sería como la otra parte, los documentos que son básicamente no determinados por Rentas Córdoba. ¿Y cómo percibo los fondos, que sería la cancelación de la cuenta por cobrar? Y tendré varios medios de percepción que podrán ser o el medio de percepción en ventanilla, que sería tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, pero que se va a transformar en banco cuando esto se cobre, se deposite. Y también cheque, que si bien ya casi no existen, todavía podría llegar a recibir cheques. Y el otro, que es el más común hoy en día, porque la mayoría paga por home banking, paga por pago a mis cuentas, paga por Mercado Pago, etcétera. O sea, como que hay más pagos inmediatos, transferencias inmediatas, hoy que pagos por ventanilla, pero el pago por ventanilla sigue existiendo. De hecho, creo que sellos, que es un devengado y percibido simultáneo, se cobra en el momento y se aceptan distintos tipos de medios de pago. Entonces, nunca debemos dejar de lado porque el medio de pago también debe relacionarse en forma unívoca con la cuenta contable que representa el banco que recibe los fondos. Y después está la otra, que es medio de pago, que es el crédito en cuenta. ¿Qué significa el crédito en cuenta? Los fondos que podemos identificar por cada uno de los tributos dentro de un extracto bancario. Consecuentemente, eso nos permite mostrar el devengado y el percibido o simultáneamente o en forma separada, como el ejemplo que dijimos del automotor, de las embarcaciones, del inmobiliario. Estas serían formas en las que nosotros podemos ver el documento de devengamiento y siempre tener presente reflejar la imagen fiel. La imagen fiel significa que se genera consistencia en todo el circuito de valoración de lo que estamos declarando y que no va a haber, ¿sí?, otro crédito por lo mismo. Y eso no es tan sencillo, pero una vez que ustedes dijeron la boleta de inmobiliario es tanto, ahí devengan el total de lo que cada contribuyente deberá pagar y bueno,
Y después, consecuentemente, si paga está todo bien, y si no, lo que hay son instancias diferentes de la cobranza del tributo. Por tanto, en esta transparencia que se asemeja a algo que ustedes ya vieron, pero que ahora está más enfocada en la contabilidad fiscal, tenemos como datos de entrada para que se puedan procesar, por supuesto, todas las validaciones y valoraciones que el Código Tributario tiene, porque nosotros debemos respetar, o sea, nosotros me refiero a renta, ¿no? Respetar este código de manera tal de poder tener claridad dentro del sistema sobre cuándo nace la obligación tributaria y que esto sea en base al código, cuáles son las leyes que también lo pueden sostener, si es que cambian algún tipo de valor, cuáles son las resoluciones, quién es el contribuyente, sobre qué tipo de listado de los que maneja el código va a tener carga impositiva. Y cada uno de esos datos, entre otros, porque puede haber muchos más datos, van a procesarse en esta base de datos, va a integrar con cuentas integradas entre el impuesto y la contabilidad, con matrices de relación que van a permitir mostrar todos los estados por los que va a pasar este registro, o sea, su estado de devengamiento, su estado de devolución, su estado de ajuste, su estado de anticipos y además de pago. Cada una de esta base de datos va a generar una tabla básica en el sistema que tienen que existir, porque si no existieran no podríamos llamar a preguntar qué cuenta contable es, y eso no van a estar escribiendo, sino que tienen que estar en la tabla, y además relacionarse con sistemas tales como, en este caso, un web service con la administración financiera del Estado en Córdoba, de manera que sea además no solo útil para la renta, sino para la rendición de cuentas, que generalmente realizan en la contaduría o en ingresos públicos, en donde los datos tengan que llegar. Y como salida de información, claramente esto, ¿no? Los registros, los estados de la contabilidad tributaria, registros y estados de la contabilidad general, y datos que puedan ser de utilidad para usuarios tales como aquellos que quieren el dato contable o aquellos que quieren simplemente ver el estado de situación de todos los contribuyentes del impuesto inmobiliario del año 2023, por ejemplo. Y eso, o del 2024 el año que viene. Y eso garantizará una información más transparente, más fiable, y además, lo más lindo, lo más importante es conocer el cierre, ¿sí? Cómo quedaron nuestras cuentas por cobrar, que el deseo es igual a cero o solo los que vencen próximamente, y cuál es la valoración de incobrables que se han detectado que con un plan de pagos pueden llegar a dejar de ser incobrables, o la cantidad de deuda que existe por tipo de impuesto, por contribuyente, por tipo no de tributo, sino de fiscalización, porque puede pasar de que hayan pagado el impuesto y no la multa o algún interés, o se hayan comido el interés resarcitorio, punitorio, alguna de esas cosas. Entonces, si tenerlo identificado en una contabilidad por partida doble con base de vengado, nos permite ver algo que se llama acumulación de un periodo a otro, porque no es que termina, no es que la pantalla te muestra como hoy solamente el año, sino que tiene una acumulación, arrastra saldos. Y entonces uno puede identificar los saldos de inicio, los movimientos del año y el saldo final, que va a incluir, ¿sí? Saldo de inicio más menos movimiento del año, saldo final. Entonces me va a permitir ver cuánto de ese saldo final está afectado por algún saldo de inicio y hacer un análisis, hacer un estudio sobre qué pasó
de que tuve cuentas por cobrar el año pasado, cobré este año bien y no, ¿qué es lo que está pasando? Si hay algún proceso judicial en el medio, algún administrativo o alguna instancia al que el contribuyente se haya apostado. Entonces, y eso me permite mostrar que he sido eficiente en el nivel de la cobranza. ¿Por qué? Porque el saldo inicial está siendo afectado por cuestiones como reclamos, cuestiones administrativas, instancias judiciales, donde el contribuyente o mismo rentas está también mostrando esta situación y lo puede revelar en una nota explicando que la cobranza del año ha sido efectiva, transparente y eficaz, ha sido de calidad de la información que podemos mostrar y que todo saldo de inicio que tenemos es producto de tal juicio. No podemos no nombrar ni a los contribuyentes, sino tanta cantidad de juicios por tal cosa o intereses punitorios que aún están por cobrarse porque el juez no se expidió. O sea, esas explicaciones hacen que no estemos arrastrando saldos porque sí, sino que el que lo lee, ¿sí? Generalmente un auditor, generalmente quienes hacen controles, dicen, ah, mira qué interesante, ¿no? Rentas puedo identificar todas estas cuestiones de su cobranza del año bien fuerte y que aquello que quedó por cobrar, la instancia en la que está, qué hizo rentas y qué está haciendo el contribuyente y cuál es la esperanza de cobro o no en función de que se gane, se pierda o se haya hecho o no una fiscalización o esto disparó, ¿sí? Una acción correctiva en alguna instancia de formas de cobrar de rentas o disparó una acción preventiva. Ojo, gente, que si seguimos por el mismo paso, esto no lo cobramos más. Y eso es una información total y absolutamente fuerte que fortalece la organización. Por eso esta cuestión de meterse en la contabilidad es realmente algo muy interesante y de mucha fortaleza. Basado en esto, ¿no? En tener ese ligamiento con el presupuesto y la contabilidad para que se integren en el momento del devengado. El reconocimiento de una cuenta por cobrar cuando ésta es fiable, reconocible, no tiene discusión, no existe riesgo de que no sea ese número y el riesgo finalmente lo puede llegar a cubrir Rentas Córdoba. Existe un verdadero contribuyente, una causa que sería que se haya dado el hecho imponible. Entonces, si la lista, el checklist que muestra el devengado nos da ok 100%, entonces estamos en posibilidades de registrarlo y nos va a permitir muchos, pero muchos análisis que hoy tenemos que hacer el doble de esfuerzo para poder obtener el mismo tipo de análisis. Con esta forma de contabilizar va a ser mucho más sencillo. Es decir, la contabilidad que parece compleja, en realidad en un sistema da muchas posibilidades porque dejamos de hacer el data entry y nos dedicamos a un análisis más profundo y a nosotros nos jerarquiza mucho más todavía de lo que estamos porque lo que hoy hacemos muy bien lo vamos a hacer mejor y con un tiempo de análisis que hoy no tenemos tiempo porque nos gana el apremio y el tema de salir con los informes de forma rápida. Así que el devengado en la contabilidad nos permiten generar integración y tener datos fiables al cierre de un periodo, que sea mensual, trimestral, semestral o anual. Y por último, al repetir una transparencia que ya tienen, pero ver cómo esto que habíamos visto va a impactar en la información que nos dé el estado financiero. Y es que va a ser confiable, va a mostrar fielmente estas cuentas por cobrar, porque en realidad el hecho fuerte no es lo cobrado, sino la definición de las cuentas por cobrar y que esa es la novedad. Si hay oportunidad de esta información, acuérdense las restricciones que tiene la oportunidad, en donde el dato oportuno, no completo o materialmente incompleto, no nos sirve.
Y además, si no tengo el dato más importante oportunamente, no estoy teniendo una información de calidad. Entonces hay que revisar cómo son las instancias de oportunidad de la información. Que podamos comparar, como les decía recién, el periodo de cierre del año 2023 con el periodo de cierre del año 2022, y que, bueno, lo van a hacer mejor 2023-2024, pero si tuviéramos ambos ejercicios con contabilidad base de vengado, podemos ver qué pudimos cobrar en el año de lo que quedó sin cobrar en el año siguiente. Qué cosas de ese año pasaron al año 2024 y los motivos. ¿Qué cosas del año 2023 pasan al 2024 y los motivos? Y medir la cobrabilidad y la fiscalización de esa cobrabilidad en conjunto con la gente de Dirección de Inteligencia Fiscal. Así que bueno, fíjense qué importante es este tema, ¿no? Y sin hacer más cálculos, solamente análisis, ¿sí? Porque hoy el dato por ahí lo sacan, lo tienen, pero tienen que hacer un montón de cosas que la contabilidad se los da solo. Y después el tema de la verificabilidad, ¿no? Que significa que si me paro a hacer el checklist, ¿no? De la cantidad de contribuyentes versus la cantidad de plata que tenían que pagar y lo que pagaron, es verificable. Puede ir alguien y tocar y hacer el checklist y le va a dar. Va a mirar las declaraciones juradas y decir, ah, mira, perfecto, da la verificabilidad. Claramente, como siempre, todas las auditorías son por partes, ¿sí? No es por, ¿cómo es? No es la totalidad, porque es imposible, además no sé hasta cuánto tiene un sentido. Bien, y les vuelvo a mostrar algo que también como recordatorio les va a servir, es el hecho de que la contabilidad lo que necesita son los asientos, en el momento que deben registrarse, en el momento que tienen que aparecer, y no antes ni después, con todos los datos correspondientes y con un catálogo de cuentas o plan de cuentas contable, donde voy a generar débitos y créditos que me van a permitir en el proceso montar todo tipo de estados que requiera, tanto la organización como el afuera y la rendición de cuentas, eso no se olvide. Bueno, hasta acá llego yo, hasta aquí, esta vez le dejo más rápido y más temprano a Darío para que él pueda explayarse en su charla. Si tienen dudas, si tienen consultas, la pueden hacer ahora sin ningún problema. Si quieren hacer algún comentario, también es bueno, porque cuando uno tiene digamos, la responsabilidad de llevar adelante una capacitación específica, realmente también quiere mejorar aquello que pudo no haber sido tan claro o tan preciso. Entonces por eso uno pregunta, y si les queda dudas de algo, quieren revisar algún tema en particular, pueden hacerlos tranquilo, y de cualquier cosa tienen la vía de ASAP para consultar. Tienen a quienes nos han apoyado todo este tiempo en las clases, a las chicas, y pueden hacer y a Diego y a, ay, no me puedo acordar el nombre ahora, pues le voy a decir Carla y no es Carla. este, para que ustedes puedan preguntar en lo que quieran, ¿sí? Y hacer el comentario que tengan deseos. Si tienen ganas, ¿no? Porque están muy callados hoy. Es que ya es viernes hoy, María del Carmen. Hoy es jueves. Mañana es Oh, viernes. Jueves, Casi viernes. las ganas. Bueno, sí, Esperemos que sea viernes. casi viernes. mala Sí, noticia, chicos. Casi, casi. Todo muy claro, María del Carmen. Gracias. bueno, eso es como que, viste, no me dan la opción de contarme nada. O sea, después empiezan los otros grupos. Díganme qué no les doy o qué no les hago para que no sufran. Entonces, bueno, como dicen algunos chefs, si le gustó la comida, dígale a todo el mundo. Y si no le gustó, no cuente nada, deje que el otro opine.
En este caso, los docentes siempre buscamos que nos mejoren la charla, así que si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer sin ningún problema, y aquí estamos para acompañarlos, ¿no? María del Carmen, ¿te puedo hacer una consulta? Claro, sí que hablan de eso. Recién yo escuchaba que vos decías que en el caso de ingresos brutos, por ejemplo, hablabas del devengado Sí, que se hacía junto con el percibido, porque sí. justamente es un impuesto autodeterminado por el contribuyente. Mm, Yo te pregunto, cuando presenta la DJ y no la paga el sí. contribuyente, vos ahí lo mismo lo estarés reconociendo porque ya está el crédito, digamos, sin perjuicio de que después una fiscalización lo puede ajustar o lo puede lo que sea, pero ya tenés que ahí tenés un momento donde registras el devengado, pero no hay un percibido, ¿no? Porque no está pagada la obligación. Sí, sí, en eso ¿Qué te haces? tenés que basar en que el documento de vengamiento va a tener que tener como dato, viste que la declaración jurada de ingresos brutos tiene un número. Sí, Bueno, tenemos una uno, transacción. Sí. exacto, uno de los datos que tiene que tener el documento de devengamiento es ese, para poder Bien, demostrar que este devengamiento que haces no es casual, ¿sí? Porque lo que hay que asegurarse es que el dato sea fehaciente, sino que es ujú, el dato que reconoces como fehaciente, dado este documento que tiene carácter de declaración jurada, y por lo tanto sí, es una responsabilidad del contribuyente de exacto. poner el dato fiel. El tipo está diciendo, mira que no te miento, finalmente, Ujú, ¿no? Entonces, que por eso lo mostrás de esa forma, ¿sí? Como no, el que no paga, y algunos no pagan más adelante, piden planes, etcétera, ujú, sí, lo podés poner como devengamiento y tenés que tener el cuidado de que todas aquellas cosas o sea, todo aquello que te pueda refutar un auditor sea contestable desde esta mirada, ¿no? Del reconocimiento del devengamiento, entendiendo que la declaración jurada tiene fuerza de no falsedad. Entonces, como claro, que, viste, que firma de que los datos son ciertos, que no ha sí. faltado a la verdad, bla, 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 y que por eso lo tomas como un dato fehaciente. Y entonces sí, te vengas en ningún problema. Bien, Y también una existe el riesgo consulta. de que haya una rectificativa en menos, en los casos Sí, previos que están en el código, también podría suceder, pero bueno, dentro de todo me parece que sí es bastante confiable porque lo está autodeterminando el propio contribuyente, digamos. sí, sí, sí. Pero siempre hay que tener el cuidado de tener alguna nota que diga que salvo error o omisión del contribuyente. Ujú. ¿Sí? Perfecto. El Gracias, SBU. María del Nada Carmen. de nada. Y una consulta, y cuando hacemos una determinación en base presunta, corresponde que hagamos la registración, porque no está devengada, nosotros la estamos presumiendo. No, lo que haces es una nota de revelación como contingencia, donde lo que decís es, presumo que este contribuyente me debe tanto, y si me lo paga, subiría mi resultado, y si no me lo paga, tendríamos un juicio. Y ver cuánto de eso impacta en el movimiento de Rentas Córdoba. Lo declaras como una contingencia, porque es probable que me pague o no me pague. Porque vos Ujú. estás determinando haciéndole ¿cómo fue la palabra que dijiste? En realidad es una resolución determinativa lo que hay. La Claro, no resolución habría que registrar determinativa recién ahí. hace las veces de No. una declaración jurada para el Pero me dijo, contribuyente. sí, pero vos me dijiste que era presunto. Presunto, Claro, sí. es una determinativa, pero en base presunta, te dijo Héctor, me parece. Héctor, Sí, me sí, sí. confirmó. Pero Hemos Eso, sería por cuando más, ya está la Tenemos, resolución. claro, por más que sea presunta, ya hay una resolución determinativa firme, entonces Pero ahí ya el crédito pero está. lo tiene que pagar o es parte del juicio. Sí, Lo tiene que pagar, claro. está en la instancia administrativa por ahora, es una resolución Por eso es el determinativa juicio de la instancia. administrativo. Claro, exacto, entonces por lo tanto está bien que esté devengado porque ya hay una resolución determinativa firme. Que Y eso genera la no obligación. Eso ahí en genera mi la obligación caso, de pago. genera la obligación. Claro, Ah, bueno, Claro. si exacto. genera la obligación, Y sí. Si después, no, obviamente, que si no lo quiere pagar, no lo paga. Después sí, obviamente, que se hace la ejecución fiscal para el pago, pero ya está la obligación está devengada ya porque hay una Claro. nominativa. sí, Así ahí está hoy también en la tenemos, contabilidad. Ujú, Perdón, Laura. Así está hoy en la contabilidad, como dijo Alexis. claro, y lo mismo hacemos con aquellos que no hay resolución determinativa, sino es la liquidación del pago provisorio del 247 y el 248.
en donde el código nos permite presumir, si él no ha presentado la declaración jurada habiéndolo intimado, cobrarle lo último declarado, presumiendo eso, que no es firme, no cierra la liquidación, sino es lo que el fisco puede cobrar a cuenta mientras él hace la presentación de la declaración jurada. Pero hacemos lo mismo a nivel de la contabilidad para Sí, este caso. pero todo lo que es presunto debería tener o una nota de contingencia o una regularizadora del activo que muestre que esa cuenta por cobrar es siempre y cuando la determinación final la cierre de esa forma. Porque fíjate Claro. lo que dijo Alexis, que ustedes lo hacen una resolución presunta, se basa en el código y le estiman el impuesto que tiene que pagar. Y como está en una instancia administrativa, la resolución es firme, pero eso no significa que el contribuyente acepte que tiene que pagar esto. Entonces, por más que sea firme, si no hay un contribuyente que reconozca la deuda, no es tan firme. Por eso deberían tener o bien una nota que diga la lista de los presuntos, no con nombre y apellido, sino los valores de reconocimiento de resoluciones firmes por presunción, que de cobrarse todo, el resultado final sería X, y que de no cobrarse nada, o la mitad, o sea, los resultados serían diferentes, para que quien lea, no lea que ustedes tienen tantas cuentas por cobrar, sino que puedan dividir las que son ciertas y liquidables y no tienen vuelta atrás, de las que no son tan ciertas y liquidables, pero que tienen de respaldo una resolución en firme, que no Claro, significa creo que ahí está la definición, la definición creo que ahí está en el clavo. El método de cálculo de la estimación de la diferencia de impuestos o de la determinación tributaria es independiente a la firmeza de la obligación Exacto. o a su condición de ser liquidable o no. Entonces ahí no se mezclan los conceptos. Yo puedo llegar a una determinación impositiva controlando una declaración jurada o la falta de una declaración jurada a través de un método cierto o a través de una base presunta que se llama. Ambos métodos van a tener un proceso de determinación de oficios que llegado un momento a mí me van a permitir liquidarlos, llevarlos a juicio y esa cuantía del hecho imponible determinada de esta manera, independientemente del método, es igualmente exigible y firme. Y aunque la aceptación o no es parte de una determinación en forma voluntaria o no, pero cuando no hay aceptación del contribuyente de eso, hay discusión, hay procesos legales que van avanzando y llega un momento que la deuda queda firme, independientemente de si fue calculada sobre base cierta o sobre base presunta. Entonces, eso es lo que hoy me paso ya de tema, perdón, eso es lo que hoy la contabilidad que está registrándose recoge. Recoge esta deuda que llegó, digamos, de manera firme a una cuenta corriente, independientemente del método de cálculo o la base usada para calcular la estimación, y en ese momento la contabilidad la recoge. Entonces tiene esa certeza de que para ese periodo fiscal, para ese contribuyente, la deuda es esa y no otra. Y el contribuyente ya no tiene una instancia más de discusión, porque se registra cuando se ha llegado, digamos, a la finalización de la discusión administrativa con el contribuyente. Entonces creo que Claro, ahí por eso te decía está yo bien. firme. Hablaba de una resolución firme, pero entiendo lo que hace referencia María del Carmen, que está bien cuando una resolución determinativa fue apelada o hubo una reconsideración y fue apelada para llevar a la justicia. Eso lógicamente no lo podremos nosotros registrar como devengado porque no se sabe si la ajuste va a quedar firme o no va a quedar firme. Por eso yo hice hincapié en una resolución determinativa firme, que ya no hubo reconsideración y tampoco se lleva a la justicia. Entiendo que eso lo podés registrar como ya, como devengado, sin perjuicio después, si después no lo quiere pagar el contribuyente, después tenga que hacerse una ejecución fiscal, pero eso ya sería el percibido, ya sería. claro, ya se había Perfecto. percibido, que puede ser más o menos. Pero ojo, Exacto. ojo con esto, porque la palabra presunción no habla de certeza. No es lo mismo presumir que tener un dato cierto. Entonces, cuando hablas de resolución firme, por eso les decía, si no hay vuelta atrás,
es devengada. Si hay vuelta Sí. atrás y la querés devengar igual, tenés que hacer una regularización por una incobrabilidad. ¿Por qué? Porque, o revelar en notas la contingencia que es probable que el contribuyente no lo pague y cómo eso afecta al estado de la contabilidad de Rentas Córdoba. Porque eso es importante. A ver si yo veo eso y digo, van a cobrar 1.000 millones de pesos porque agarraron una empresa que nunca pagó un convenio, y resulta que la empresa nunca te va a pagar eso, porque por más resolución en firme que tengas, y como fue presumido por ustedes, los tipos van y apelan y apelan y apelan hasta que les ganan. Entonces hay que decir, mira, esto es cobrable sí, y solo sí el contribuyente te lo pague, porque fue presumido por Córdoba Renta, o lo negocie, porque también puede decir, mira, 1.000 millones no te voy a pagar, pero te pago la mitad, por ejemplo. Y entonces ahí también eso tiene que estar de alguna manera elevado en las notas para que se sepa que, dependiendo de la instancia, porque cuando hay una instancia judicial vos lo tenés que decir, me deben los 1.000 millones, pero de ganar la instancia judicial podría ser que estos 1.000 millones no existieran y ver cuál es el impacto de cobrarlo o no cobrarlo en el futuro. De eso estoy hablando. O sea, si es sentencia firme y no hay vuelta atrás, listo. Pero si hay sentencia firme, pero podría haber vuelta atrás, hay que escribirlo en algún lugar. Eso estoy planteando. ¿Lo vas a devengar? Sí, lo vas a devengar, porque estás tomando que se va a reconocer el valor en el momento que se haga la determinación de oficio por parte de rentas, con una resolución en firme. Pero también si existiera el velo de un improbable que, hay que escribir eso en el informe a los estados financieros, de manera tal que el que lee sepa que esa marquita significa esto lo voy a cobrar sí, solo sí, nunca la persona haga el juicio. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? Y tiene un tiempo, 1 año, creo, 2, y después ya prescribe su posibilidad y cae como que lo debe. Y después pasará por las cuestiones normales de deudor moroso, deudor está en estado de administrativo, judicial o no sé qué. Pero eso es otro espacio y es otra cosa. Pero vos lo vas a reconocer en el devengado y también vas a exponer en nota que lo devengás por resolución de presunción y hacer la lista de todo lo que tenés. Para que el que le sepa que si eso se llegara a revertir, tiene un efecto. Bien, ¿Se entendió, no? sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, gente, no sé si no tienen nada más que decirme. Es el último día que me ven, además. Les voy a agradecer toda la paciencia. Desde SAP decirle gracias por de haberme dejado participar en estas charlas. Agradecerle a Darío por toda la predisposición que tuvo y tiene de poder estar junto a nosotros y mostrar el producto en estas clases que son la última clase de cada uno de los episodios de toda esta, ¿no? De toda esta película, ¿no? que vivimos. Ya es como una película. Bueno, si no tienen más nada por decir, yo los dejo en manos de alguien que sabe. Y bueno, les agradezco muchísimo toda la paciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, al Gracias. contrario. Gracias, chicos. Gracias. Chao, Un chao. gusto haberlos conocido. Los dejo Muchas grabar, gracias. Gracias. los dejo Gracias. grabar. Ahí, Muchas gracias. bien, ahí yo necesito que me habiliten para compartir. ¿No estás habilitado? Bueno, ya te habilito, espera. Bueno, Espera un poquito porque ya nunca me acuerdo dónde termina siendo. Darío. ¿De qué sería que te hago? ¿Y ayer por qué vos pudiste compartir?
Bien, Se ahí ve que te alguien me hice. habilitó. El otro día me habilitaste, ¿te acordás, María del Carmen? Sí, me acuerdo. Sí, a vos te pude habilitar. A ver, porque yo lo quiero habilitar para. No quiero perder la grabación, porque. No, si no, te posicionás en los 3 puntitos del cuadradito de Darío Sí, Santi sí, yo y me ahí lo pones posesioné. como coanfitrión. Pero no figura la palabra coanfitrión, por eso. Ah, ¿no? No, Y directamente, lo pongo como anfitrión, no tengo problema yo. Bueno, Ahí te pongo como anfitrión. bueno, Y ahí está. Igual sigue grabando, por lo que veo. Así que podés compartir todo y queda grabándose. Bueno, hasta luego, chicos. bueno, Gracias, Darío. gracias. Gracias, María del gracias. Carmen. Gracias, María del Oscar. Carmen. No, gracias a Muchas ustedes, gracias. chicos. Ah, gracias. Bueno, están viendo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, buen día a todos. Bueno, ustedes la verdad que me conocen casi todos, la mayoría de los que están acá trabajamos juntos todos los días o hemos trabajado en muchas ocasiones, incluso con los chicos de inteligencia fiscal, Eliana, Alexi, con Sandra también, que ahora está en Omega, y con todos los chicos del equipo de asesoría tributaria. Creo que está Janina Soy ahí también, puede ser, asistencia, sí. Se sumó Juan también. Bueno, la idea un poco de esta parte de la charla, acá ven los 5 títulos que los que vamos a ver hoy, es tratar de, luego de todo este, digamos, panorama teórico que nos fue dando María del Carmen y que fue explayándose, digamos, una, una introducción a la contabilidad y que poder acercarnos a este tema contable, entender, bueno, muy bien todo lo teórico, pero ¿qué pudimos traducir en rentas de todo este panorama en términos prácticos y en productos concretos? Digamos? ¿De qué manera nosotros pudimos, durante este último tiempo que hemos trabajado con un equipo, que se los voy a presentar, qué pudimos hacer y para qué lo hicimos? Creo que esa es la idea de esta parte de la charla, conocer cómo avanzó Renta, cómo avanzó la Secretaría de Ingresos Públicos, implementando la contabilidad en su ámbito de trabajo. 5 temas, ¿cuáles son? Un poco conocer quiénes son los que están trabajando en este tema, cómo se hizo el registro por partida doble en rentas, entendiendo que nosotros naturalmente venimos desempeñándonos y administrando los impuestos, registrando por partida simple y no por partida doble, con lo cual ese era un cambio importante. Y luego los últimos 3 puntos, el 3, el 4 y el 5, ¿qué es lo que hoy tenemos? Hoy tenemos ya productivo, estados contables, a través de una herramienta ERP, que es una herramienta para procesar información y contabilizar y emitir estados contables. Y luego tenemos otros 2 proyectos que están todavía en ejecución. Bueno, los estados contables también están terminándose, pero ya los podemos emitir, que son el punto 4 y 5, que es armar una contabilidad especial para un mandante de cobro. Un mandante de cobro es un ministerio X, alguien que nos encomienda una gestión y poder también hacer una emisión de un estado contable que le sirva como una especie de remisión de rendición de cuentas a ese mandante, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Salud. Y luego una visualización de una nueva cuenta corriente que en definitiva no es otra cosa que los asientos de la contabilidad puntualmente o específicamente de un contribuyente para un impuesto, para un objeto y para un periodo fiscal. Ese es el panorama de lo que vamos a ver hoy. Primero les cuento cuál es bueno, acá, perdón, me estaba olvidando de esto. Y creo que es muy importante, ¿no? Casi como la motivación original de por qué se está haciendo todo esto. ¿Y está Oscar todavía aquí o no lo veo Oscar? ¿Sí está? No, creo que no está Oscar. Bueno. Si no, Oscar no, me iba a corregir si me equivocaba. Contabilidad en rentas o contabilidad pública o contabilidad del Estado, ¿por qué ahora que no existe anteriormente? ¿No había contabilidad? Y la respuesta es sí, sí había contabilidad. Y sobre todo desde los años 90, cuando se dictó la ley de administración financiera, el Estado se fue empezando a organizar para tener una contabilidad pública más sistematizada y más organizada y ensamblada en todos sus procesos, sobre todo de ejecución presupuestaria. Entonces, la mayoría de los ministerios de Economía, generalmente en el ámbito del gasto, en el ámbito de la ejecución del presupuesto,
se ordenaron e implementaron un sistema de información contable que se utiliza para controlar y para administrar y para llevar adelante y gestionar toda la ejecución del presupuesto público, los gastos, las partidas, los programas, y esa contabilidad que sí existe y que sí está desarrollada y que está afianzada y que es materia común desde hace unos 30 años en todo el país, tanto en la nación como en las provincias, nace desde el momento en que los fondos están disponibles para su uso. A partir de allí, y por eso acá yo le puse como una manera de separar aguas, contabilidad pública, Secretaría de Administración Financiera, percibido. Es como que a partir de allí, desde el momento en que el Estado tiene los fondos líquidos disponibles para decidir con qué partida presupuestaria los va a usar o a qué partida los va a aplicar, ahí nace la contabilidad. Pero bien sabemos nosotros, que todos los que estamos acá y hemos trabajado y estamos trabajando tanto en inteligencia fiscal como en rentas, que para que esos fondos estén disponibles y líquidos en una cuenta bancaria, la cuenta de rentas generales, pasan muchas cosas. Y en esas muchas otras cosas que pasan y en las que estamos involucrados nosotros, no había contabilidad, no había un registro contable de la gestión tributaria que se produce, en este caso en rentas y en inteligencia fiscal, desde que a partir de una ley que define cuál es el hecho imponible, nosotros producimos todo el registro y el cálculo y el registro de los tributos, o la incorporación de las creencias no tributarias que algunas veces ya nos vienen dadas o calculadas, o de los impuestos que se declaran, ¿no? Ingresos brutos, sellos en el caso de los contribuyentes, a partir de una declaración jurada. Es decir, hay toda una vida de administración de los impuestos y de las creencias no tributarias, de cálculo, de registro, de administración de novedades, nuevos sujetos, nuevos objetos, nuevos regímenes. Todo el mundo después que se espera que se registre, que se pague, hay una vida con el pago, o lo ya registrado tiene muchas adecuaciones. Yo lo veo a Héctor acá, le cargamos una exención, o alguien recibe un premio. Sí, deja de cargar extensiones, Héctor, no nos va a dar el balance. Entonces, hay toda esta vida que es la que nosotros conocemos y que es la que nos lleva en la administración del impuesto, no tenía contabilidad. Esa es la contabilidad que acá le denominamos de lo devengado, que es la que se quiso innovar y se dio este primer paso, siendo la Secretaría de Ingresos Públicos uno de los primeros, si no el primer organismo del país que está intentando desandar el sendero de usar la contabilidad para registrar el devengamiento de impuestos, el cálculo, el registro, el cobre y la distribución de los tributos. O sea que ese es el panorama. Hoy todos los ministerios de finanzas tienen contabilidad y esta está circunscripta más al ámbito de la ejecución presupuestaria. Y en este caso, Rentas de Córdoba y la Secretaría de Ingresos Públicos en general de Córdoba pretende y está avanzando para que todo el mundo del devengamiento también sea registrado en la contabilidad. Hay un equipo hoy con 6 analistas que están acá. Acá me pidieron que pusiera una foto para que los vean quiénes son los que están trabajando. Algunos de ustedes seguro lo conocen: Cecilia Porfirio, Gabriela Verdenelli, Valentina Bratti, que se sumó hace poquito, Andrés Hortensi, Cecilia Soria y Cristian Soldán. También teníamos gente que trabajaba con nosotros y se fue, le vamos a escrachar un poco, porque está presente hoy, ex integrantes del equipo, que formaban parte de contabilidad tributaria y que nos han acompañado hasta que nos abandonaron hace poco, pero bueno, la vamos a reconocer. Ailis también nos acompañó en un buen tiempo, y Karina Kifa como, bueno, líder del equipo hoy para gestionar y llevar adelante todos los proyectos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la contabilidad? ¿Qué nos brinda tener contabilidad o registrar con partida doble todo lo que hoy ya tenemos? Hoy uno entra a OTAX o entra a PCRM y ya puede consultar el monto de una obligación, puede consultar el descuento, puede consultar un premio, un interés, un honorario, una exención. Eso ya existe. ¿Por qué registrarlo de esta manera? Primero, y acá hay 2 conceptos que fueron los que rondaron todas las discusiones que generaron este proyecto. Empiezo por el de abajo. El primero, la transparencia, el control y la auditoría. Es decir, nosotros convertimos
nuestros datos, nuestra información en un informe, que en este caso son los estados contables, que trasciende nuestra propia organización, que puede ser auditado y controlado por un tercero externo, son las empresas que se dedican a hacer auditorías de estados contables, y que se entiende que de esa manera uno logra una mayor confiabilidad de los datos, una mayor transparencia y también un mayor compromiso, porque de alguna manera está publicando, y todo eso no es público, si bien los estados contables existen, pero un estado contable que tiene de alguna manera como objetivo poder trascender más allá de la organización y ser de alguna manera un elemento que da fe de lo que ocurre dentro de esa organización cuando está auditado, bueno, eso nos pone en otro plano, ¿no? Hoy nosotros tenemos una gran cantidad de información, generalmente explotada con libros de DW, con libros de repositorio, con data marts. Bueno, ahora se está construyendo un nuevo data lake para llevar toda la información, pero todos esos libros, todas esas vistas, todas esas consultas tienen distintos, llamémosle dueños o clientes, distintos objetivos, distintos momentos del tiempo donde se construyeron, distintas necesidades que dieron origen a su armado. Hay muchos libros que descansan sobre los mismos temas, pero que se usaron para distintas cosas, con lo cual los criterios, los filtros, la manera de conjugar los datos son diferentes. Bueno, acá la contabilidad lo que nos permite es una unicidad de criterios, un sistema de información que ya está probado, que funciona en muchas organizaciones desde hace más de 500 años, y que nos obliga a ordenarnos, nos obliga a ponernos un control sobre el manejo de los conceptos que generan información. Entonces, creo que esos son dos de los objetivos o de las aspiraciones principales que nos puede dar un sistema de información contable hoy en rentas. Y cuando arrancó todo esto, ¿cómo estábamos? Bueno, lo primero que dijimos es, ¿a dónde están los datos tributarios? Bueno, el lugar, hablando de pantallas de OTAX, es la consulta de cuenta corriente. Distintas tablas que son las que la conforman. ¿Y cómo está esa consulta? Y ahí nos encontramos con esta situación que está un poco resumida acá. Muchos conceptos, más de 2000 conceptos que se podían exportar de las tablas de conceptos de cuenta corriente. Una creación que fue hija de las necesidades durante el tiempo. Nunca hubo un control estricto, ni una protocolización de creación, ni una documentación que acompañe para tener una idea bien certera y clara de los conceptos que significan. Muchos los conocemos, nos encontramos con muchos otros que no los conocíamos, que tuvimos que consultar acá y allá para entender qué significaba ese concepto en la cuenta. Entonces ahí veíamos que también necesitábamos nosotros como negocio y no como un equipo informático, tener un poco más de gobierno sobre los conceptos de cuenta corriente que se están utilizando, poder apropiarnos de esa información, ver cuáles se usan, cuáles no, eliminar los que estén repetidos, codificarlos nuevamente, protocolizarlos, ordenarlos jerárquicamente para darles un sentido y poder estructurarlos bajo lo que la contabilidad necesita o denomina un plan de cuentas. Entonces, el entender todos los conceptos que estaban dando vueltas, entender cuáles se usan, saber para qué se usan y reacomodarlos para darle una estructura ordenada, eso nos permitió crear un plan de cuentas que sí o sí tiene que existir para que exista contabilidad, que bueno, ustedes ya lo conocen, mucho, por lo que veo, muchos de acá, veo que hay algunos abogados, pero muchos son del rubro de ciencias económicas también, así que no hay contabilidad sin plan de cuentas, así que a partir de los conceptos de cuenta corriente, armamos un plan de cuentas que está ordenando sistemáticamente y con una estructura los datos que usamos para registrar los hechos tributarios o las transacciones tributarias. También estamos armando, bueno, acá hay un ejemplo del plan, es un pedacito del plan. Uno puede ver la estructura jerárquica que tiene. Fíjense la primera cuenta, que es la A00000, que es la de activo, es un agrupador. La última que se ve abajo es la P00, que es la de pasivo. Y en el medio va teniendo distintos niveles de desagregación, ¿no? Por ejemplo, si vemos el segundo renglón, que es la A1, es la cuenta de recaudaciones. Dentro de esa cuenta de recaudaciones se incluyen todos los tipos de recaudaciones, por ejemplo, la A11, que es la de rendiciones, después la A12, que acá no está en este pedacito de plan de cuentas, que es la de créditos fiscales, cuando
cuando tenemos dinero que entra por billetera. Dentro de la recaudación y retención tenemos los bancos. Dentro de todos los bancos tenemos, por ejemplo, Bancor o Credicop, y dentro de Bancor tenemos las distintas maneras que Bancor cobra los impuestos. Es decir, estos conceptos de cuenta corriente se tradujeron en un plan de cuentas que tiene una estructura jerárquica, que tiene cuentas que se van agrupando y desagregando para poder sacar totales a distintos niveles, y que tiene la posibilidad también de, cuando se cree un nuevo concepto, que no vaya a parar al final de la cola con el número 999, sino que encuentre en la estructura el espacio lógico en el cual se debería insertar de acuerdo al criterio tributario que tiene, ¿no? El plan de cuentas tiene parte de activo, parte de pasivo, parte de cuentas de recaudación, parte de cuentas por cobrar, partes provinciales, partes municipales, ajustes que se hace sobre los facturados. Entonces está el grupo de cuentas de exenciones, el de descuentos, el de premios, el de interés, el de honorario, cada una tiene una codificación, y si en algún momento necesitamos agregar un nuevo tipo de honorario o un nuevo fondo, por ejemplo, si es que ocurre en algún momento, tendremos ahí el espacio dentro del plan de cuentas para agregar ese concepto. Hecho el plan de cuentas, seguimos avanzando y estamos redactando en este momento el manual de cuentas. ¿Qué es el manual de cuentas? Es la manera de entender qué dice la cuenta. Bueno, ustedes lo saben. La primera vez que le mostramos un estado contable a él, lo primero que hizo fue mirar un renglón y decir, ¿y esto qué significa? Y bueno, ahí por el nombre de la cuenta, más o menos los que estábamos en el tema, pudimos decirle qué significa. Era una cuenta de inmobiliario a cobrar. No era tan difícil, pero uno no puede estar sujeto a interpretar lo que una cuenta representa porque el nombre es lo suficientemente gráfico. Tiene que estar documentado en un manual en donde esté toda la estructura jerárquica del plan descrita, explicada, en donde estén todas las cuentas que se usan listadas, en donde nos diga ese manual qué representa el saldo de esa cuenta, cuándo se usa, qué representa un asiento con esa cuenta al debe, qué representa un asiento con esa cuenta al haber. Bueno, ese manual está hoy en redacción y sería como el glosario, como la documentación que nos permitiría entender cuando alguna vez nosotros tengamos frente a un estado contable y querramos comprender cuál es la información que nos está mostrando. ¿Cómo hicimos hoy? ¿Cómo hicimos para transformar los registros que existen en rentas de partida simple en partida doble? Porque estaba muy, muy claro el objetivo, hacer una contabilidad, pero había que hacerla, y no construirla desde cero, sino construirla desde la información que hoy tenemos disponible y construirla desde las herramientas informáticas que tenemos implementadas. Desde allí habría que hacerlo, y teníamos dos herramientas principales, OTAX y PCRM. OTAX se registra por partida simple, y ahí nos encontramos con la novedad que PCRM, que al principio no sabía, sí registra por partida doble, porque es una herramienta que originalmente estuvo pensada para una empresa de servicios públicos, que sí o sí tiene que hacer estado contable, como lo hace cualquier empresa privada. Entonces necesitaba tener este registro con estas características. Así que tuvimos un poco más allanado la tarea en PCRM. Pero ¿cómo hicimos en OTAX? ¿Cómo hicimos en OTAX para pasar de la partida doble a la partida simple? ¿Cuál fue el mecanismo que se encontró para lograr ese resultado? Bueno, acá les muestro una pantalla OTAX que ustedes, bueno, la conocen mucho más que yo. Para ingresar a la cuenta corriente, la primera columna es la que está roja, podemos ver el código del impuesto y el código del concepto de la obligación, que tiene OTAX ahí expuesto en esta pantalla. Y si entramos en este caso en el renglón del descuento, podemos ver nuevamente el código 600 del impuesto. Acá podemos ver el código 650 del movimiento de cuenta corriente. A la derecha podemos ver el código tipo de origen, que en este caso es ODT. Está también con el círculo rojo. Y la columna de crédito y la columna de débito también nos indican qué tipo de movimiento es, si es de débito o de crédito. Acá no lo vemos porque no está en esta pantalla, pero cada uno de estos movimientos puede ser de alta, de baja o de modificación. Es decir, explorando la cuenta corriente y explorando los datos disponibles, encontramos 6 variables, que son las que están acá: el tipo de operación, el tipo de movimiento, el origen, el impuesto, la obligación y el concepto de cuenta corriente. 6 variables que nos indicaban ante presencia de qué estábamos. Es decir, en este caso concreto, que es el registro del premio del 30% para el impuesto automotor en cuotas, la combinación sería esta que está acá: un movimiento de alta, de crédito, de origen ODT, de impuesto de obligación 600,
Pero de impuesto 600, obligación 601 y concepto de cuenta corriente 650. Es decir, con estas 6 variables, nosotros armamos un ID único que representa el registro del 30% del impuesto automotor en cuotas. Entonces, de esa manera, teníamos identificado qué había ocurrido cuando había llegado este numerito que veíamos acá de 528 pesos con 69 a este objeto. ¿Qué había ocurrido? Bueno, esto. Se había registrado el premio del 30% del impuesto para una obligación mensual. Y con ese ID que está ahí, concatenando los códigos y las letras, íbamos a identificar ese tipo de operación. Entonces, ¿qué se hizo? Se le atribuyó a ese ID 2 cuentas contables. Y se encontraron en todas las transacciones 2022 y 2023 registradas en OTAX 17.000 combinaciones distintas a esta que estamos viendo acá, para reflejar todos los registros de cuenta corriente que serán susceptibles de generar un asiento en la contabilidad. Entonces, ese ID de esa transacción se asignó a estas 2 cuentas contables, que son una que registra 2 cuentas de activo, una que registra el descuento por el premio, y otra que registra el ajuste en disminución del impuesto automotor por cobrar. Porque antes que yo vuelvo acá, antes de que se registre el premio, se había registrado, bueno, en este caso a veces en el mismo momento, pero se habían registrado estos 2.481, que sería la totalidad de mi impuesto. Entonces había un asiento que tenía una cuenta a cobrar al debe. Yo estaba esperando cobrar 2.481 por el impuesto por este auto. Ese 2.481 se tiene que ajustar en menos luego de que registro el descuento, por lo cual el asiento tiene también la utilización de esa cuenta. Entonces, y vamos acá. Bueno, no voy a mostrar de esto directamente. Bueno, muy lindo. Está mapeada todas las transacciones de OTAX, está asignada a 2 cuentas. Pero ¿cómo lo hacemos? En la masividad de los datos. Esto es fácil en un ejemplo 1 a 1 entendiendo. Entonces ahí es donde se incorporó fuertemente el equipo de tecnología. ¿Y qué se hizo? Se construyó un proceso de extracción de datos que ya está productivo, que está funcionando, que corre todos los días a la noche y extrae todas las transacciones de todas las cuentas corrientes, de todos los impuestos, de todos los objetos, de todos los periodos fiscales, todos los días a la noche, y lo graba en una tabla. Es decir, en definitiva, arma este ID que vemos acá en verde al final. Busca todos estos datos, los junta y los registra en una tabla. Una vez que hace eso, también todos los días, que ya tiene como esta tabla intermedia grabada en nuestros servidores, sube esa información a la nube todos los días y la disponibiliza en una cloud privada que luego, vamos al tercer paso, el sistema ERP, que es una empresa que se llama K2B, que contratamos, es una empresa uruguaya que se dedica a la implementación de sistemas de contabilidad, trabajó con nosotros, implementamos esa herramienta, K2B se llama, esa herramienta toma los datos que están en la nube de todas las transacciones tributarias que hemos subido, tanto de OTAX como también las de PCRM, y convierte esa información tributaria en asientos contables. ¿Cómo la convierte? Utilizando, vamos al paso 4, tabla de mapeo de cuentas, utilizando una tabla de mapeo, una tabla de equivalencias, en donde nosotros le decimos esto, que esta combinación ACODT 600, 601, 650 se corresponde con estas 2 cuentas contables. Todas estas 17.000 combinaciones están dadas de altas en la tabla de mapeo y cada vez que la herramienta de la contabilidad recibe una transacción, va, la busca en la tabla de mapeo, encuentra las 2 cuentas contables que están asociadas y hace el asiento del libro diario que se corresponde con esa transacción que le hemos informado. Este asiento, este proceso también es diario, se hace todos los días, es un proceso que tenemos, los chicos del equipo ejecutan y generan el proceso de los asientos todos los días, y luego, una vez por mes, se compila toda esa información, se hace el libro mayor y se emite el estado de situación patrimonial o el balance de suma y saldo. Es decir, todo esto que yo les cuento hoy
ya está productivo, ya está funcionando el proceso de extracción diario, está productivo y funcionando el proceso de subida a la nube de todas las transacciones, y el sistema ERP de contabilidad está desarrollado, implementado y productivo, y ya nos permite ir tomando los datos que están subidos a la nube, ir generando todos los asientos del libro diario hasta los balances. Eso hoy ya funciona. Esto es más o menos lo mismo, un resumen de lo que habíamos visto, cómo las 6 variables se transforman en una transacción única con un ID, cómo eso pasa por una tabla de conversión, donde se le asignan las 2 cuentas contables, y luego la herramienta de ERP toma esos datos y genera los libros. Darío, Hasta ahí, tengo una sí, consulta. sí. Si es fácil, sí, Alexis. Pues vos se Sí, pregunta sí, difícil. yo creo que es Bueno, ahí fácil. está. Che, escúchame, ahí cuando vos registras ahí lo del descuento por el premio cumplidor, si no le Sí. pago la obligación tributaria todavía, el contribuyente, ahí esa automatización que vos decís, ¿ya te genera la cuenta del crédito también? Ahí Claro. te la genera ahí. Está buena la Porque pregunta porque viste que OTAX refleja, te queda como negativo, justamente como una deuda. Nosotros lo generamos así notas, que no es lo mismo cómo se registra en contabilidad. Está buena la pregunta porque acá hubo una decisión que es de fondo y que es la que nos permitió registrar los asientos. ¿Cuál es la decisión? Cada transacción que llega a una cuenta corriente se registra en la contabilidad. Es decir, Bien. si llega un concepto con un importe y está puesto en la cuenta corriente, vos ingresás a OTAX y ves ese periodo fiscal de ese objeto y la cuenta corriente tiene esa transacción, bueno, eso está en la contabilidad. Bien. Esa máxima es como una especie de concatenación de hechos. Llega un objeto, llega una transacción a la cuenta de OTAX o de PCRM, se extrae la noche, se sube la nube y se hace el asiento. Es como en esa lógica no se rompe, siempre funciona y es la que nos permite hasta hoy tener, más allá de errores que se produjeron y que se van a producir, errores en la extracción de datos, porque un dato no se extrajo, o errores en la generación del asiento, pero eso nos da esa lógica, resguardar esa integridad, nos permite saber que si yo entro a OTAX y veo una cuenta corriente con una transacción generada, eso tiene que tener un asiento. Y si yo después mayorizo los asientos de esa cuenta corriente, el saldo que veo en la contabilidad para esa mayorización de esa combinación de cuentas tiene que ser el mismo saldo que yo veo si miro la obligación en OTAX. Esto nos permite Bien. tener cierta trazabilidad entre los dos mundos, el mundo tributario y contable. Bien. ¿Y ya te refleja la cuenta de resultado también? Que Bueno, sería el crédito ganado ya, el impuesto ya devengado. hoy todas las cuentas que están dadas de altas en la contabilidad son cuentas de activo o de pasivo. Claro, son ¿Tá? patrimoniales, claro. Son todas cuentas patrimoniales. Las cuentas de activo reflejan todos los derechos por cobrar, que Sí, sería toda la generación de impuestos. sí, sí. Después hay cuentas de regularizadoras del activo que nos van ajustando ese activo por descuentos, por premios, por exenciones, y van disminuyendo ese saldo por cobrar. También tenemos cuentas de pasivo que serían las cuentas líquidas que reflejan todas las recaudaciones, Ujú. donde el asiento, cada vez que recaudamos algo, cada vez que cobramos algo, hay un asiento de transmisión cualitativa dentro del activo. Yo Bien. dejo de tener un derecho de cobro y paso a tener un dinero disponible, Ujú. ¿no? ¿Me explico? Sí, Y sí. luego tenemos cuentas de pasivo que reflejan la contrapartida de cada derecho de cobro, que es una obligación que Rentas tiene Sí, contra su encomendante de para entregarle rendir, ese claro. dinero, de rendirle Ujú. ese dinero. Esa es la Bien. lógica que es discutible, porque habría otras maneras de hacerlo también, Sí. como incorporando cuentas de resultado. Ujú. Bueno, había una gran cantidad de posibilidades. Bueno, se barajaron Eso es lo que se muchas, habló se con María discutieron. Carmen, que eso es lo que habíamos hablado con eso. Exactamente. Yo sé que algo hablaron ustedes en la charla anterior. No hay una que Ujú. esté mal y una que esté bien. Hay, hay lo que se llama una decisión de alcance actual, que este sistema contable que existe hoy tiene un alcance X, y que en el futuro, si las cosas marchan bien, que es como nosotros queremos que marche, va a ir incorporando más cuestiones. Hoy el sistema de información contable, por ejemplo, no tiene activos físicos, digamos, no registra inventario. Claro. No Ujú. estamos incorporando a la computadora los bidones de agua
o sea, las máquinas de agua, las sillas, las mesas, no los tiene hoy. Claro. Tampoco tiene un ejercicio de incorporación de gastos. No estamos poniendo el gasto de luz, el gasto de la limpieza, el gasto del tóner, el Bien. gasto de los guardias que cuidan en la puerta. ¿Por qué no los tiene? Una decisión de avance paso a paso. Hoy todo el mundo gasto está dentro de un programa, de 2 programas que recibe de la Secretaría de Administración Financiera, y esos programas ya están registrados como ejecución presupuestaria dentro de la contabilidad pública de la Secretaría de Administración Financiera. Claro, la central. Ujú. Entonces ahí ya empezábamos como a solaparnos con otra contabilidad. Entonces la decisión de no registrar esos gastos viene por lo menos a priori, inicialmente en esta contabilidad, por ese lado. Lo mismo que el inventario. O sea, si se fijan, los muebles que hay en la oficina suelen tener un numerito pegado en algún lado. Ujú. Ese numerito es parte de un inventario que también lleva el ministerio. Bueno, Sí. entonces, esta contabilidad hoy está circunscripta y centrada y apuntando directamente a la gestión administrativa de cobro de los impuestos y de las ANT, dejando de lado quizá todo el otro movimiento financiero que rentas como organismo tiene, que podría ser parte de la contabilidad, que quizá en un futuro lo sea. En este momento todavía no Bárbaro. está incorporado. Gracias, Darío. Una consulta. No, no es difícil. En el proceso este diario que hace, digamos, de levantar las X combinaciones que vayan surgiendo, digamos, de la base y transformar a estados contables. En el ejemplo, por ejemplo, que citaba Alexis recién de decir, bueno, a ver, está generada la obligación del impuesto automotor, pero por ejemplo no la pagó en ese momento. Dentro Sí. de estas 17.000 combinaciones estaría previsto, digamos, una donde vos reflejes los asientos, por ejemplo, hoy que no está pagada todavía la parte que le corresponda pagar, si el descuento y lo demás, esa sería una combinación. Y por ejemplo, si mañana paga, generaría una nueva combinación que mañana se registraría el pago con los asientos que Exacto, correspondan. Bien, exacto, así funciona. bien, ok. Y en estas 17.000 combinaciones decías que previamente se hizo como una depuración de todos los conceptos que efectivamente estén en uso y quedan cubiertas todas las que existen actualmente. Exacto. Si entrar en uso un nuevo concepto en la cuenta corriente, eso implicaría definir o X combinaciones nuevas para generar los asientos. Exacto, Ok, exacto, y así ocurre, porque usted fíjate que la combinatoria matemática de 6 variables da mucho más que 17.000. perfecto. Entonces nosotros dijimos, bueno, no podemos combinar todas por las dudas, agarramos un periodo grande que fue todo el 2022 y todo el 2023, hicimos la extracción completa de todas las transacciones tributarias y definimos las cuentas contables para esas combinaciones de casuísticas que se habían producido durante esos 18 meses, porque lo hicimos hasta junio del 2023. Hoy, todos los días, cuando se hace la extracción de las transacciones y se conforma este ID único concatenado del código de las variables que usa y se sube a la nube, ocurre esto que vos decís, Eliana, que cuando uno procesa los asientos, hay un log de error, vas a mirar el log de error y encontrás una combinatoria que no tenía cuentas definidas, porque Perfecto. se usó un concepto que no estaba incluido en la tabla de mapeo, que es la que le indica a la herramienta de contabilidad qué cuentas tiene que usar. Entonces ahí el equipo se sienta, abre el log de error, mira la combinación, entiende los códigos que se usan, va a OTAX, pregunta, porque bueno, no tiene que investigar un poco, no se define así livianamente, y se define el asiento que le corresponde, se cargan las cuentas manualmente en la herramienta, se reprocesa el lote y esa transacción que no tenía asiento pasa a tener asiento, y cuando el día de mañana vuelve a venir una transacción con esa combinatoria de códigos, ya está mapeada y ya genera el asiento automáticamente. Eso ya la Perfecto. herramienta lo prevé. Es como que hay un diccionario, digamos, ¿no?, que se va a ir ampliando, generando las N combinaciones que vaya a usar el sistema. Claro, Bien, exacto. Sí, genial. muy bien. Gracias. Tenés, Dari, estadísticamente para dimensionar el laburo que se está haciendo, qué cantidad de movimientos se registraron en OTAX, suponte desde el 1 de enero a la fecha, y qué generó contablemente? Más, O- más
de 30 millones de movimientos por mes. Así que estamos hablando de más de 400 millones de registros por año. Nosotros es muchísimo, es una locura, muchos datos. Cuando hablamos con esta empresa que se contrató, nos vamos a ir un poquito de tiempo, voy a acelerar un poco. Pero cuando se contrató esta empresa, que es esta empresa uruguaya, no fue la primera, fue como la cuarta que estuvimos averiguando, porque otras empresas que hacen contabilidad, digamos, que tienen sistemas contables, no estaban acostumbrados a este nivel, a este volumen de registros, digamos. O sea, poca gente se imagina la cantidad de registros y el volumen de información que maneja Rentas. Es muy grande, o sea, son muchos registros que procesar. Esta herramienta se los está bancando con bastante esfuerzo de implementación, con algunas cuestiones que todavía no están resueltas, que tenemos que seguir trabajando, pero aguanta. Vos le metés los 30 millones y que se los metemos todos los días un poquito y caminan. Y una consulta más. ¿Cómo se maneja el tema de a ver si me sale bien la pregunta? Si, por ejemplo, Es tengo difícil, si no le sale la pregunta porque es Ah, difícil. es difícil, pero pienso que debe haber como un periodo de corte, no sé, porque ya de por sí deben ser, como son tantas operaciones y transacciones, pero vos tenés N obligaciones generadas, ¿no? Históricas, si se quiere. ¿Qué sucede si se modifica, digamos, si entra, digamos, una modificación en alguna de las obligaciones en el pasado? Qué sé yo, hablemos de una obligación 3, 4 años atrás. No, está bien la pregunta. Hay una fecha de corte que es el 1 de enero del 2022. Perdón, dije mal, 2023. Porque era 2022, pero después lo pasamos a 2023. Hoy la contabilidad tiene todas obligaciones 2023. Okay. Y se produce, o sea, el proceso de extracción no va a buscar nada respecto de diciembre del 2022. Bien. Va a Y buscar solamente... Está bien. ¿Y después durante cuánto tiempo, digamos, va a reprocesar si surgen novedades en supongamos que No hay arranca en el tiempo. 2023 y... No hay plazo por ahora. Ah. Por ahora busca siempre. Y el año que viene, calculo 2024, va a seguir buscando todas las novedades de enero del Desde el 2023. 23 más Y las en del el 24. 2025 entiendo que también, y en el 2026 también, y en el 2027 ya estamos todos muertos, pero también se va a seguir buscando novedades de No. 2023. Nos mataste, Darío, ya. Somos jóvenes. Darío, o sea que no tenemos, sería impuestos a cobrar no corrientes. No, por ahora, el año que viene sí. Claro, empezamos a acumular del 2023 en adelante, claro. Sí. Bien. Sí. Okay. Bueno, avanzo más. ¿Qué tenemos hoy? Productivo, el libro mayor, diario y balance. Eso ya la herramienta lo exporta, lo saca, lo emite. Si los datos están adentro, como son todavía balances provisorios, no tenemos el cierre anual, apretás el botón y sale el libro. Cuando lleguemos al final del año, que tengamos que hacer los asientos de ajuste, ahí vamos a tener un poquito más de trabajo para hacer el balance, pero ahora sale bastante rápido. Y estamos trabajando en sublibros. En este caso, ahora estamos trabajando en sublibros de facturación, de recaudación y de deuda. No está todavía dentro de la contabilidad la distribución, ya va a estar en el futuro, todavía no está. ¿Por qué no está? Porque hoy el input de la contabilidad son todas las transacciones que generan la cuenta corriente y la distribución no está en la cuenta corriente, está en otro lado. Así que hay que construir otro proceso de incorporación de datos a la contabilidad. Todo esto que yo le contaba, el proceso diario que concatena, que arma el ID único, que baja todas las transacciones del día, bueno, hay que resolver cómo incorporar más sistemáticamente en la contabilidad lo que se distribuye, porque eso no está en la cuenta corriente. Ya va a estar entonces también el libro, el subdiario de distribución. Son como los 4 principales sublibros, digamos. Es decir, si yo puedo informar todo lo que generé y registré como impuesto, con los ajustes que tiene esa facturación, de premios, de exenciones, de lo que fuese, de intereses. O puedo informar todo lo que recaudé y puedo informar la diferencia de estos 2 libros, ¿no? Todo lo que me queda por cobrar, es como que estoy cubriendo casi el 95% de la gestión tributaria con estos 6 libros más el de distribución.
Algunos ya están listos y otros todavía no, están en construcción. Acá hay un ejemplo así rápido como para que miren, no nos vamos a detener a mirar los números, a pesar de que Ceci Marto se acercó al monitor para poder leer las cifras, ahí estoy viendo. Pero no vamos a analizar los datos que Se ve tienen. mucho, Dari, ¿eh? No se ve, está a propósito para que no puedan leer los números, para que no me discutan, ¿por qué da 228? No, bueno, este es un libro diario del 1 de febrero. Como ustedes lo ven, tiene 7 hojas, si ven arriba, es un libro resumen. La contabilidad, este sistema que se implementó, hace un solo asiento del libro diario por día, que resume todas las transacciones. Entonces el asiento es grandísimo. Acá estamos viendo todas las cuentas del DEB y sigue 3 hojas más de cuentas de DEB, ¿no? Este es un asiento. Este es el mayor, en este caso el mayor de la cuenta impuesto inmobiliario urbano básico por cobrar. Sería algo así como la generación del impuesto de inmobiliario básico, con los ajustes que haya habido por pago, por exenciones, por descuentos. Porque estamos viendo acá todos los asientos, ¿no? Cuando la cuenta está al debe y al haber. Y este sería un ejemplo del balance que saca la herramienta, un estado de situación patrimonial que ya va agrupando las cuentas por los rubros a los que pertenezcan. Bueno, como ustedes saben, primero activo, después pasivo. Esto, bueno, bueno, no sé, esto es como para mostrarles, ¿no? Que esto ya existe, es tangible, está productivo, le faltan algunas cosas, no tiene la distribución todavía, con lo cual las cuentas de recaudación vienen así. Le metemos plata a la cuenta y todavía no la descargamos. Ya se puede emitir. Otra cosa, este es el otro producto. ¿Qué es esto? Mandantes de cobro. ¿Qué es esto? Hacer lo mismo, es decir, sacar este mismo libro, pero que los datos que tenga incluidos sean solamente, supongamos, los de Caminera, nada más. Cosa de que podamos implementar esos reportes, esas salidas como una especie de rendición de cuentas o de relación de trabajo entre nosotros como administradores de cobro de lo que nos encomiendan y el ministerio que nos está encomendando la gestión, donde ahí puedan ver, digamos, todos los resultados de estos informes. Eso está en construcción todavía, no está terminado, pero se está trabajando con la misma empresa del sistema de contabilidad para inyectar los datos de una manera que nos permita seccionar, digamos, la información, que en algunos casos no está tan simple separar, digamos, las aguas. Y acá vamos al último, a lo que tiene como título nueva cuenta corriente, pero en definitiva lo que es la visualización de los asientos del libro diario, con una Dari, precisión, sí. te hago una pregunta de lo anterior, que vos dijiste iban a agregar las ANT. En Sí. ingresos brutos que tenemos el tema de los municipios, en el simplificado y eso también se va a agregar o ya está dentro de lo tributario. No está todavía, sería oportuno hacerlo. Depende, y está buena tu pregunta porque me sirve para explicar algo que no había contado y que a veces se confunde. Yo ahora que tengo la contabilidad, ¿voy a poder sacar todo separado para los municipios? Y la respuesta es, depende de cómo registro las cosas. Es decir, la contabilidad no va a poder sacar algo específico para municipios si en el origen de los datos, la registración de todo lo que tenga que ver con un municipio no está segregada. ¿Me explico? Es decir, yo tengo que poder tener acceso a la distinción municipal en todos los conceptos, en la generación, en la exención, en el descuento, hasta el descuento de pago electrónico, en todo. Si yo puedo separar todo, voy a poder hacer una contabilidad específica para un municipio. Es decir, en definitiva, lo que va a hacer la contabilidad es usar la información disponible, con la desagregación que esa información disponible tenga. No va a agregar más desagregación que no exista en el registro. Entonces, si yo tengo posibilidad de discriminar, vamos a suponer, hasta el honorario del abogado Pedro Sánchez, y quiero sacar un reporte de los honorarios que cobró Pedro Sánchez y lo tengo, la contabilidad me lo va a dar. Si no lo tengo, no lo voy a poder sacar. Ese concepto va para cualquier tema. Municipios, gestión judicial y monitorio,
incluso para las mismas otras NT, en general, digamos, ¿no? Si yo quiero saber cómo fue el fondo, el FOFITNA, no sé, bueno, lo tengo registrado en algún lado separado, sí, entonces le puedo asignar una cuenta, puedo otorgarle este ID único que hablábamos primero, le asigno otra cuenta distinta en el plan de cuentas, separada del inmobiliario rural, y voy a tener un saldo que me diga cuánto cobré de ese fondo. Ah, no, pero ese fondo está metido, se calcula después cuando se distribuye, bueno, entonces no voy a poder. Creo que ahí esa es la limitación que tiene el informe que se puede ganar. Bien, les voy a mostrar algo, espero que ande, pues voy a hacer algo medio arriesgado, que es mostrarle una aplicación que está en test, mostrársela en línea. Si no llega a andar, O sea, puede vemos, fallar. puede fallar. Si no llega a andar, vemos qué hacemos, chicos. Pero Ténganme estamos en paciencia. familia, así que no hay problema. A ver si voy a compartir. Denme un segundo. Esto creo que es acá. Avísenme si ven una especie de sistemita. Sí. Sí se ve. Sí, sí. ¿Se ve? Bueno, esperen que... Ahí está. Ahí lo tengo a la vista. Estamos Bueno, viendo tu ¿qué es clave esto? bancaria, Darío. Sí, sí. Fíjense, me voy a ver si me hace una transferencia, porque creo que tengo 600 pesos en la cuenta Hay poco del movimiento, banco. eso. Bueno, cuenta corriente tributaria integrada. ¿Qué es esto? Esto es un sistemita que estamos desarrollando que ya tiene su primera versión productiva de prueba. Estamos viendo cómo funciona, la estamos ajustando, sabemos que tiene algunas cosas que hay que corregir, pero ya constituye una consulta. Ah, voy a tocar, claro, si yo toco para entrar, no entra. Ya constituye una consulta por quit de los datos de la contabilidad. Entonces yo acá tengo una posibilidad de poner el quit, yo voy a poner uno que me conozco, que es el mío, pongo mi DNI, ya me trae el quit, lo elijo, entro y ya me muestra qué impuestos yo tengo activos hoy. Yo hoy tengo inmobiliario automotor. Chicos, va a salir una sola casa y un solo auto, pero es porque yo acá limité para que no salga toda la cantidad No, de no objetos daba que... la capacidad. No sale Claro, tu entonces le patrimonio total. puse el primero de la lista nada más. Me parecía, me Eh, parecía. Sí, entonces, bueno, elijo esta pantalla, bueno, acá tenemos una columna de debe haber, eso es un compilado de toda la suma de los asientos. Esta pantalla va a sufrir cambios porque hoy no nos está diciendo mucho este número, no nos da una información con sentido, no va a terminar siendo parte de la versión final, pero nos permite hoy lanzarnos la que sigue. Yo toco en automotor, esto ya está productivo, estoy consultando en línea. Espero que no estén tocando nada y me hagan pasar papel. Ya está mi quit, está mi nombre, está el impuesto automotor que elegí. Acá voy a ir a la referencia, busco, elijo esta patente, me propone 2023 porque es lo que tiene la contabilidad hoy, no tiene otra cosa. Y acá puedo elegir los periodos, elijo el 1 y ejecuto la búsqueda. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ir a esta nube, que yo les contaba recién, que se sube todos los días las transacciones, que va acumulando transacciones, y en la nube va a buscar todas las transacciones relacionadas con esta quit, con este impuesto, con este objeto, con este año y con este mes. Y te las muestra. Entonces, ¿qué muestra? Y te muestra el saldo de la obligación. Te dice que es 0 y te muestra el primer asiento, que se produjo el 1 de enero y que es un asiento de facturación. Este asiento es el que se produjo cuando le calculamos el impuesto automotor a este auto, 2.481 pesos la cuota 1. Impuesto a cobrar y impuesto a rendir. Dos cuentas, una de activo y una de pasivo. Este asiento yo puedo ir, me dice que está incorporado en el asiento número 16 del libro diario de la contabilidad, y yo, si hago clic en el detalle, puedo acceder a la transacción original de OTAX que le dio vida al asiento. Es decir, si yo entro a la cuenta corriente de OTAX, voy a ver solo este primer renglón, sería de la cuenta corriente, que es el básico. Y el importe tiene que coincidir, obviamente, y es un movimiento de débito en la cuenta corriente de OTAX. Esto todavía no está, esta columna que dice acá comprobante, pero la idea es que si vos haces clic acá,
te muestre el comprobante que da origen a esa transacción, que sería acá una factura. Es decir, la generación de este impuesto, acá tendría que estar respaldada por una factura que le da origen a la transacción y que le da origen luego al asiento. Entonces yo lo que acá estoy viendo sería el asiento de facturación. Pero, como ustedes saben, este año el automotor tuvo cota, o sea que está el asiento de ajuste por diferencia del IVA, 719 pesos. Y tiene la cuenta de impuesto a la propiedad por cobrar, es decir, me está ajustando en menos el saldo de la cuenta de 2.481 que teníamos previamente. Lo mismo pasa acá, yo puedo ir a detalle y veo la transacción original que dio nacimiento al asiento. El tercer asiento es el descuento ciudadano cumplidor. Otra vez lo mismo, al debe el descuento y al haber la cuenta por cobrar ajustando el valor. Después tengo el asiento de pago, recaudaciones al debe y me sigue ajustando la cuenta por cobrar y el tema del redondeo. Ahora yo quiero hacer un ejercicio si alguno me ayuda, alguno que tenga una calculadora a mano o tenga un Excel a mano, si puedo hacer una cuenta rápida. ¿Quién puede? Es fácil nomás, hay Dari, que sumar Tengo y restar. calculadora si quieres. una Bueno, pregunta acá respecto a lo que decía la Ceci, por ejemplo, si nosotros tuviéramos discriminado, suponte que fuera un cobro unificado con municipio, si tuvieras discriminado el concepto municipal, vos tendrías acá los otro asiento. asientos, exacto. Yo tendría otro asiento igual al primero, de facturación, por ejemplo, donde tenga impuesto a la propiedad automotor municipal, por cobrar, en otro asiento distinto. Y después el pasivo también con la money. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio breve. 2.481,35. ¿Podés poner, Liz? Sí, ya Vamos lo a hacer puse. el saldo de las Sí. cuentas por cobrar. Le A eso resta hay que 719,05. Muy bien. Bien, Que el otro sería el número no premio. lo entiendo bien. ¿500? Después restarle 528,69, que es el premio. Sí, ya Y está. después restarle 3,61, que es el redondeo. Me da 1230 Bueno, ahí está. que quedó por cobrar. 1.230, que es lo que se pagó, digamos, que es el asiento. Ujú. Este ejercicio, o sea, este sistemita, digamos, esta pantalla de visualización de información, nos permite hoy, hay más funcionalidades que están pensadas, pero todavía no están desarrolladas, pero nos permite acceder a la situación de esta persona, de este objeto, para ese periodo y ver qué pasó. Si pagó, Mayorizarlo. si no pagó, si yo no hubiera pagado, el saldo de 1.230 o 1.233,61 estaría, porque no estaría el asiento de redondeo, creo, estaría acá. Y vos verías, bueno, esta persona está debiendo 1.233,61, se le facturó el impuesto y se le hizo la cota y tiene el premio. Son las transacciones. Bueno, si es lo mismo que veo en OTAX, sí, es lo mismo que se ve en OTAX. Y esta información es la que a nivel agregado genera el estado contable. Es decir, la información que se consulta para mostrar esta pantalla de la situación de este periodo es la misma que se consulta para armar el libro diario y el estado contable en general. Este sería el tercer producto, si se quiere, que está trabajando el equipo de contabilidad. Dari, te El- faltaría un asiento que sería ¿Cuál? donde darías de baja el pasivo Muy y bien. la ¿Por qué falta el recaudación de asiento ese? OTAX. ¿Por ¿Eh? qué falta el asiento ese? Porque no está la No sé, distribución. claro, todavía no se hizo. Porque no Ujú, se hizo todavía en la contabilidad de la distribución. claro. Cuando se Pero haga, cuando lo hagan, te quedaría ese último asiento. Ya te habría que recomiendo. hacer un Circuito. asiento. Exactamente. Así que bueno, resumiendo, chicos, se construyó todo este proceso informático de recolección de datos, se implementó este sistema RP para la contabilidad, ya tenemos disponible el libro diario mayor y balance, estamos trabajando para tener libros subdiarios que nos den más visibilidad de ciertos pedazos de la información, facturación, pagos, deuda. Queremos armar una contabilidad especial para ciertos ministerios para que podamos rendirle cuentas a través de ello. Y se está construyendo esta visualización que a priori sería interna, inicialmente, que va a tener que mejorar y que
próximamente ya va a empezar a salir a prueba a distintos equipos para que la miren, para que digan, che, acá esto no está bien, esto no se entiende. Ingresos brutos le falta bastante trabajo, porque yo acá les mostré lo más fácil, ¿no? Pero ingresos brutos con rectificativa es más complicado y le falta todavía acomodar un poco los datos para que se entiendan. Y también esta herramienta nos está dando visibilidad de algunas cuestiones a ajustar. Porque, por ejemplo, hubo un día que el proceso de extracción no funcionó bien y algunas operaciones quedaron colgadas, entonces después vos justo consultás acá ese quit y no te trae datos. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no tenga la obligación calculada? Vas a OTAX y está, bueno. Con esta visualización uno a uno tenemos ahora más precisión quirúrgica para corregir errores que se van produciendo en el proceso. Cuando vos mirás el estado contable general, no tener desagregación, no tenés tanta posibilidad de detectar errores concretos más particulares. Así que también estamos aprovechando esta herramienta ahora para ir corrigiendo y ajustando algunas cuestiones. Así que este es, chicos, el resumen de cómo está hoy este producto y este equipo que va avanzando con estas implementaciones. Daría una consulta sencilla. Si hay un movimiento, digamos, que no llega a la cuenta corriente Notax, no va a estar generando la novedad de la registración, ¿verdad? Hoy es así. Por eso, El por estadio ejemplo, 2, el estadio 1 y 2. Sí, por o eso, no sé, se sí. me ocurre que puede haber incluso cualquier pago, de pronto que por algún problema no Hoy llegue es así. a la cuenta corriente, digamos, no se va a estar traduciendo en una registración contable. Hoy es así y no significa que tenga que ser siempre así y que no haya apertura a otros inputs de datos para que la contabilidad le llegue. El estado hoy del proyecto es este. Después Bien. tiene que ingresar también, pues, DJ Estadio 2 puede ser, pagos BNI también puede Claro, ser, eso te iba a decir, sujeto de eh, verificación. toda la distribución que no está en la cuenta corriente también puede ser, el impuesto de sellos todavía no está porque no tiene cuenta Eso justo corriente. te iba a preguntarse ellos, cómo Las se... tasas retributivas de servicio tampoco están porque no tienen registro en cuenta. Es decir, hoy ¿Y tiene un alcance la agentes? contabilidad. Agente sí, Sí, agente Sí, sí, está está. tiene ahí. cuenta. Ok. Sí, Todo lo que llega a cuenta corriente, digamos, está traducido a todo este proceso de conversión en la contabilidad. exactamente. Ok, ok. Dari, y con la inminente puesta en producción en PCRM de los patrimoniales, se está trabajando ya avanzando en hacer el mismo laburo que se hizo desde OTAX, nada más que bueno, ya es más nativo, ¿no? En PCRM. Se hizo lo mismo, ahí lo que cambia, bueno, en realidad ya la configuración de las cuentas contables ya no se hace en un Excel y se sube al sistema RP para que pueda entender qué cuentas, sino que directamente se hace en PCRM, la configuración de las cuentas. Y ya está hecho completo para inmobiliario, automotor y embarcaciones, se terminó ayer. Antes de ayer terminamos de hacer toda la configuración en ambiente de DESA, en ambiente de desarrollo, y lo que lograron hacer los chicos, que fue un éxito me parece, es que cuando se desplieguen los otros ambientes ya traiga la configuración de todas las cuentas contables que se hizo en ambiente de desarrollo, porque anteriormente en la NT no era así y teníamos que hacer todas las configuraciones cada vez que se deployaba un ambiente nuevo, cargar todo otra vez y otra vez y otra vez, y hacer todas las pruebas y los test. Así que eso ya está hoy cargado eh, a nivel ambiente de desarrollo. Buenísimo. ¿Algo más, Buen chicas? trabajo. No, felicitaciones, buenísimo el trabajo. Laura Muy Ontivero, bueno. No, que no, la quería verdad que saludarla, quería sí, verla, pero sí. no prende la cámara, Laura, no sé por qué no prende la cámara y no la Bueno, puedo si querés saludar. asustarte, acá Ahí estoy. está, ¿viste? Tiene cámara, claro. Sí, Bien, sí, sí. Laura. No, está re bueno porque vos contaste yo no entendía un poquito la historia cuando empezó a hablar esta gente, porque no sabía en qué instancia estábamos. Entonces, si hubiéramos sabido esta historia desde un principio, ya por ahí es como que no hacíamos preguntas desubicadas. Bueno, Dari, otra Pero pregunta, perdón. buenísimo, buenísimo el trabajo, está muy bueno. Respecto a la visualización de la cuenta corriente que vos hablabas, que esto que nos mostraste ahora es como un primer borrador, ya se hizo como un testeo de mejoras y que hay grandes cambios, digamos, para implementar.
¿Hay fecha? ¿Sabes cuándo estaría poniéndose en producción alguna nueva versión? ¿Cómo no me quemé, Gaby? No me No me quemé. quemé, no me quemé. Fui en Me vas a claro. decir esta No, mañana. Todo lo que te no, pregunté lo pusiste en producción ayer. no, no, Estamos no. como que coordinamos. No, ahí en general lo que está trabajando es una consultora que se llama Q, que es la que está desarrollando a través de Apex, que es una herramienta de Oracle. Es una herramienta que explota y visualiza bases de datos Oracle. La verdad que con ellos estamos trabajando muy como en línea. Es decir, por ahí pasó que se hizo un test, nos pasaron mejoras, se las fuimos pasando y ellos las fueron como metiendo, digamos. Es decir, sí es como que hubo un compromiso a la semana pasada de incorporar un grupo de cosas Ujú. y ahora estamos tratando de corregir algunos errores, de mejorar ingresos brutos. Pero no es que tenemos una fecha ahora de decir, no, dentro de 15 días va a salir tan mejor. Se están incorporando casi todos los días, por eso yo les decía, no sé si a veces pasa que abrís y no se ve nada porque justo están corriendo algo. Eh, pero bueno, creo yo que sí hay un tema de mejora de Continua. visualización que nos va a llevar un poquito más de tiempo, que es la primera pantalla. La pantalla que yo les decía, que es la que nos deja como llegar a la otra donde se ven los asientos. Esa primera pantalla se quiere transformar en una pantalla que ya te liste saldos de obligaciones, donde vos puedas decir, che, quiero ver esta obligación que yo ya sé que tiene este saldo. Bueno, eso todavía está en construcción. No tengo la fecha ahora, Gaby, de cuándo estaría eso. Bien, bien. Bueno, chicos, ¿alguna Bueno, otra consulta que quieran hacer, que les parezca? Si no, lo liberamos ya 7 minutos tarde, nos extendimos un poquitito. acordate que a las 11 tenemos el otro grupo. Ah, mira, tenés razón. Arranca el otro grupo, el grupo 4. Bueno, Claro. muchas Muy bueno gracias. y muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, Bueno, muchas Dari, gracias a claro, como todos. siempre. Muchas gracias. Adiós. Gracias por Adiós. todo. Lindo día. Gracias. Un gusto. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós, María y Carmen.